En un mundo impulsado por la tecnología a una velocidad de vértigo, ¿Qué papel jugamos como madres, padres y educadores? ¿Y nuestros niños y niñas? ¿Qué papel juegan ellos? hola, soy Gema. Hola, soy Reme. Y yo soy Miriam. Y esto es Mariposas Digitales. Una serie de charlas donde nos haremos estas preguntas Y trataremos sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías. Mientras descubrimos junto a ti su lado más creativo, colorido y humano. Es hora de volar. Bueno, empezamos con el episodio de hoy, porque hoy, es nuestro primer episodio, ¿vale? Dentro de la primera temporada de Mariposas Digitales. Y hoy vamos a hablar sobre cómo el mundo de la tecnología ha influido en cada una de nosotras, tanto a nivel personal como profesional. Y por qué solíamos decir, y nos gusta decir, que la tecnología nos ha dado alas. Así que comenzamos ya. ¿Empezamos contigo? ¿Quieres, Reme? Venga, vale. Antes de empezar, os voy a contar un poco sobre ella. Reme es tecnóloga, comunicadora y formadora de tecnologías educativas y creativas. Además, colabora con entidades públicas y privadas en la organización de iniciativas dirigidas a despertar vocaciones por la ciencia y las tecnologías en los jóvenes docentes y familias. Es presidenta de la asociación sin ánimo de lucro La Hackería, un hackspace creado hace unos años en Almería. También es embajadora de Aonia Learning y Leadership Team Member en el capítulo Sevilla de Singularity University. Y con todo esto, ¿nos cuentas, Reme, por qué la tecnología te ha dado alas a ti? Pues la verdad es que me ha permitido desarrollarme a nivel personal y profesionalmente, ¿no? Realmente puedo decir que me dedico a lo que realmente me apasiona, que es el mundo de la tecnología, el mundo del aprendizaje, de la programación, incluso el mundo de la formación. Me gusta transmitir todo lo que sé, ya sea a familias, ya sea a docentes, y eso pues me enriquece muchísimo. Desde hace 5 años, desde 2015, buscando cosas interesantes para mi hija, para cómo acercarle el mundo de la tecnología, el mundo que yo conocía de la programación y todo eso que a lo largo de eso, desde que yo terminé mi formación curricular, ¿no? de académica, pues como esos conocimientos que a mí me habían servido, cómo yo aplicarlo a su educación, ¿no? Y entonces empecé a buscar cosas en Almería y di por casualidad con una tribu, con un colectivo, donde hablaban de Arduino, hablaban de impresoras 3D, de robótica, y bueno, aquello fue como diciendo, madre mía, he encontrado a mi propia tribu, ¿no? A gente que habla el mismo idioma, con los mismos intereses y con las mismas inquietudes que yo. Y bueno, y ahí empezó a darme alas todo aquello, a toda aquella gente que conocí, que sigo conociendo y que sigo aprendiendo de ellos, porque son la misma gente que hemos organizado y nos hemos asociado en una asociación, por eso mismo, para seguir experimentando y aprendiendo o con la tecnología y unos con los otros, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ahí empecé también un blog a nivel personal, primero para abarcar un poco y poner un poco y organizar todas mis ideas, todo lo que me iba encontrando por internet. Un blog que al principio yo decía, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues al principio servía para mí, para yo poner en orden todas las ideas y todos los conocimientos, y después me di dando cuenta de que los padres me iban preguntando, porque empezamos a desarrollar también por el mismo tiempo actividades en familia relacionadas con el mundo de la tecnología, con el objetivo de acercar todas las tecnologías emergentes, educativas, creativas que iban surgiendo a las familias y romper un poco la brecha e inspirar y que hicieran cosas y compartían espacios también con sus hijos de forma divertida, ¿no? Ese era el buscar el lado divertido y creativo de la tecnología y compartirlo en familia, con padres e hijos, madres e hijas, ¿no? Y bueno, lo bonito de esa actividad que iniciamos y organizamos en familia, porque ahí íbamos mi hija, mi marido, yo, incluso se iban sumando otras familias,
Y ya los padres nos empezaban a preguntar y a pedirme consejos, ¿no? De cómo ellos podrían acercar el mundo de la robótica, la programación, qué kit comprar, qué programación utilizar, qué herramientas. Y bueno, eso fue, pues la verdad es que todos esos conocimientos los fui volcando en el blog. Y bueno, cuando el blog fue reconocido y cogió 2 premios, pues la verdad es que eso fue un impulso de energía muy grande para mí, porque realmente lo que en mis propias inquietudes que yo pensaba que no le interesaban a nadie, pues me di cuenta de que sí, de que era interesante, de que había gente que me leía, que me seguía, que además me pedían su consejo, y eso me permitió crecer a nivel personal muchísimo, a nivel familiar nos unió mucho porque hicimos una actividad en común los tres, un sábado por la mañana, el viernes preparábamos la actividad y el sábado por la mañana pues íbamos a la actividad con nuestros chismes, con nuestras cosas y se lo enseñábamos a otros padres y a otros niños, y eso fue muy enriquecedor disfrutarlo como familia, ¿no? Y compartirlo pues también muchísimo más. Y bueno, eso fue en 2015 y 2016. Y luego también a nivel profesional, pues la verdad es que he ido construyéndome a mí misma en estos años, porque al principio pues no sabía un poco qué hacer con mi vida, ¿no? Porque una friki que le gusta la programación, de que solo se compra libros de programación, manuales de programación, entonces como que te sientes un poco desencajada en este mundo, y eso me permitió pues construir mi proyecto profesional, ¿no? Y personal, ¿no? Las dos cosas van de la mano, y bueno, y la verdad que estoy muy contenta porque me han llamado pues, para participar en charlas, para participar en proyectos importantes como experta en vocaciones científicas y tecnológicas. Me ha permitido también trabajar y coordinar campus para chicas que bueno, mi hija, por ejemplo, ella pues tiene ya desde que nació incorporado en su ADN de que la tecnología es también para chicas, y da lo mismo que mamá trabaja. Ella no, muchas veces me pregunta, bueno, y mamá, ¿qué digo que tú eres? Porque claro, haces tantas cosas que es complicado. Digo, mira, dile que tu madre trabaja con tecnología y punto, porque la verdad es que socialmente pues todavía existe esos estereotipos, y más en las familias, ¿no? Tal, pues bueno, ella no lo tiene ese estereotipo, ella hemos roto totalmente con ellos, y bueno, la verdad es que muy contenta porque además, por ejemplo, mi hija, ella no le gusta programar, pero sí es muy creativa, con lo cual habilidades digitales tiene de verme a mí, de tener normalizada la tecnología en casa, y todos estos dispositivos los tiene al alcance, los puede usar cuando quiera, pero ella misma también incluso me da cuenta de que ella misma ha ido eligiendo las herramientas que le han interesado para potenciar sus propios talentos, que eso es muy importante también, porque ayer, por ejemplo, me escribía una madre y me decía, bueno, Reme, a mi hijo no le gusta Scratch, no le gusta programación. Digo, bueno, pero es que hay otras herramientas que podemos enseñarle, le podemos demostrar de acuerdo y alineado a sus intereses, ¿no? Si él tiene interés por crear música, pues hay herramientas súper chulas que podemos utilizar para que él pueda crear su propia música. Yo soy partidaria primero definir bien qué es lo que le gusta a los jóvenes, para luego buscar la herramienta. No hay que poner el foco en la herramienta, porque la herramienta para mí, y como yo la planteo, siempre es un medio para desarrollar habilidades, competencias, todo esto que está ahora tan de moda y tan necesaria debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y luego, pues, es que a mí realmente la tecnología a nivel personal y profesional me ha dado alas, y mi ansias por aprender cada día más, pues más todavía, ¿no? Entonces, pues la tecnología me ha permitido a desarrollarme y a crear todo lo que yo tenía en mi mente. Y bueno, me queda mucho porque no sé todos los lenguajes de programación ni nada, pero sí es verdad que cuando tú tienes una base,
el aprendizaje exponencial, con lo cual eso te permite también, si tú tienes tus propias inquietudes, avanzar mucho más rápido que otras personas que a lo mejor no tienen esa base construida, ¿no? Entonces, pues eso. Qué interesante, Reme. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Me gustaría saber si nos pudieras contar un poquito más sobre el taller que estabas hablando de ese sábado que realizaste o algún taller en concreto que, yo que sé, algún ejercicio, algo concreto que te haya gustado mucho. Pues mira, realmente a esos talleres de familia, te estoy hablando de 2015, 2016, es decir, que para aquel entonces parece que son 3 años, pero eh, es que ha evolucionado mucho y todo el tema, y ahora se habla muchísimo de tecnologías educativas y creativas, pero por aquel entonces no se hablaba tanto y era mucho más para maker, para gente que era muy tecnológica. Entonces, cuando la gente iba a los talleres y además veía que no solamente había un formador o un coordinador o como queramos llamarlo, sino que éramos en familia, que el grupo, pues siempre habíamos 3 coordinando, 4, colaboramos y trabajábamos todos, que era de igual a igual el aprendizaje, y que lo hacíamos de forma informal, ¿no? Porque es una educación informal, totalmente práctica, donde no pasa nada si te equivocas, aquí estamos para aprender. Pues la verdad que al principio la gente le resultaba extraño, ¿no? De cómo que ellos se veían capaces de programar un robot, de superar un reto, porque establecíamos retos, y la verdad es que siempre terminaban diciendo, ¿y dónde yo puedo comprar esto? ¿Y dónde puedo aprender más? Y entonces la verdad es que era muy, 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 muy bonito, porque terminaban los padres programando más que los niños y las niñas, con lo cual, y también pues iban muchas madres. Es curioso porque a estos talleres suelen ir padres, pero también suelen ir madres, acompañándose a sus hijos. Es decir, que cuando doy clases de robótica y programación, quien apunta a los niños son las madres. Muy pocos padres, es decir, los padres que me preguntan son porque son muy tecnólogos y quieren transmitir que sus hijos aprendan programación porque a ellos están en ese mundo y tal. Pero las madres eh, tengo un caso concreto de una madre, sobre todo, que es como mi fan, ¿no? Ella es como que no se ve capaz de aprender, pero le encantaría aprender para poder transmitirle eso a su hijo y poder ayudarle, ¿no? O por lo menos tener conocimiento de herramientas para poder facilitárselas a sus hijos. Con lo cual es maravilloso y yo disfruto mucho con ella porque ella alucina, pero es que yo alucino más con ella porque yo aprendo más con ella de cómo enfocar las cosas, que eso también es importante, ¿no? Y entonces, la verdad es que es muy enriquecedor y creas unos espacios ahí, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Que ellos como que ya se separan un poco más del padre y de la madre y viven otro mundo, otro rollo, ¿no? Pues en esos espacios la verdad es que conectas y es maravilloso cuando los niños, los hijos, ¿no? Nos enseñan a los padres. Es maravilloso porque ellos se creen que nosotros no somos capaces y entonces y se empoderan, ¿no? Realmente se empoderan muchísimo y es muy bonito. La verdad es que yo lo recomiendo mucho. Y cuando hay una actividad de familia de este tipo, pues recomiendo que los padres disfruten con sus hijos divirtiéndose con la tecnología, porque la forma de aprender más y despertar interés en los jóvenes tiene que ser divertido, tiene que ser una educación totalmente distinta a la que están recibiendo por la mañana en el instituto, colegio, totalmente, ¿no? Yo te Sí. quería hacer una pregunta en referente a eso, porque a mí también me interesaba que contaras a lo mejor alguna de las historias que has podido vivir, porque a mí realmente lo que me gusta de tu historia es que creo que estás haciendo una labor social maravillosa y además como muy local, ¿vale? Y como muy directa, ¿no? Porque nada de online, ¿no? Sino que has ido ahí a la calle, Sí. ¿sabes? A decir, vamos a uno por uno a cambiar la relación con la tecnología, ¿no? Entonces, yo tenía curiosidad por saber alguna de las historias que te hayan dado mayor satisfacción entre todas las personas a las que ayudas. Alguna historia a lo mejor en la que alguien hubiera llegado y tú verías que
este realmente o esta aquí no pinta mucho, y que al cabo de 2, 3 horas, a lo mejor, ¿sabes? No sé, le haya hecho algún clic, ¿vale? ¿Alguna experiencia que te haya emocionado especialmente? Pues la verdad que hay varias, ¿no? Porque realmente cuando van a los talleres, como desconocen, no saben a lo que se van a enfrentar, ¿no? Y van un poco con miedo a no tocar porque se puede romper, al robot la placa, no tocarlo, esas cosas que tiene la placa. Entonces, a medida que tú vas avanzando y vas explicando y vas contando experiencia de lo que se puede hacer, como que la gente se relaja más, ¿no? Y dice, bueno, esta es una friki, pero sabe explicarse, ¿no? También. Entonces, claro, a mí me gusta la formación, me gusta transmitir. Y entonces, cuando tú transmites con pasión pues eso al final se proyecta y llega y cala más, ¿no? Entonces, muchas madres que aunque no entiendan de tecnología y muchos padres, ya digo, son muchas más las madres que no entienden que los padres que no saben, bueno, ¿y a qué voy yo? Voy a acompañar al niño porque me dice que hay actividad en familia, pero yo no voy a hacer nada. Yo invito incluso a que ellas participen, que ellas programen y que participen también. Y terminan muy contentas y diciendo, pues no es complicado, no es difícil. Es verdad que lo que utilizamos, la herramienta, la programación que utilizamos es arrastrar bloques, no es código, ¿no? Pero es verdad que ellas se ven capaces y como se ven capaces, ellas mismas son capaces de transmitirle eso a sus hijos e hijas y se motivan más. Yo pienso que eso está muy bien porque ella despierta el interés por este mundo. Y si tienen interés por este mundo, van a estar más alerta a los mensajes que le van llegando del exterior. Pues actividades robóticas. Ya tienen una idea de en qué consiste la actividad robótica, qué van a aprender, que no son clases extraescolares normales ni nada, sino que van a aprender conocimientos, y yo siempre lo digo, es que a mí me ha servido saber de tecnología para buscarme la vida, para afrontar retos, y eso siempre es el mensaje que quiero transmitir, que no solamente programar, que es que la tecnología está presente en muchas áreas de nuestra vida y vamos a vivir con un mundo cada vez más tecnológico y tenemos que entender cómo funcionan las cosas, cómo están programadas y el porqué de ese comportamiento de un robot, de un sensor, de cuando tú vas a un centro comercial. Yo siempre pongo casos prácticos, siempre lo aterrizo, ¿no?, a la realidad, ¿no? Porque es verdad que una persona que no es del mundo de la tecnología tienes que mostrarle casos prácticos, ¿no? Yo a las mamás les digo, la programación es como una receta. Si tú te saltas un paso, la receta varía, pues el comportamiento de un robot varía también. Si tú sigues todos los pasos, al final tienes un resultado. Y aquí todos los resultados son válidos. Puede gustarte más o menos, pero todos son válidos. ¿Por qué? Porque hay mi forma de hacer las cosas. Luego ya entraremos en detalle de si hay que depurar, optimizar, lo que sea. Pero el objetivo es que todo el mundo haga un reto y que vea que su reto es válido como lo es en compañeros. Por eso yo siempre trabajo en grupos de jóvenes también, ¿no? Porque para que ellos sepan también trabajar en grupo y además por el mundo que viene, que van a tener que trabajar en grupo y en remoto y con varios perfiles profesionales, con lo cual el que tenga un talento, que se potencie ese talento. En un equipo puede estar un diseñador, un programador y un músico, ¿por qué no? Aquí estamos, ¿no? Tenemos diferentes pasiones también, no solamente por el mundo de la tecnología, sino también aficiones por otras áreas, ¿no? Y entonces, pues eso, la verdad es que es muy bonito y transmitir eso y que el chip les cambie, porque hay que cambiarle la mentalidad, romper los estereotipos, la brecha digital, bueno, en fin, muchas cosas hay que trabajar, pero es bonito, es bonito. A mí lo que me gusta de lo que cuentas, sobre todo también, es que no solo enseñas tecnología, sino que la gente se va como con confianza, como que les das confianza. Y Sí. eso es algo que yo también recuerdo, cosas muy parecidas a las que estás contando durante mis clases de programación, y son cosas que pueden pasarse por alto con muchísima facilidad, porque yo creo que al estar enseñando materias técnicas y, por decirlo de alguna manera, más analíticas, el hecho de que tu personalidad y la forma en la que interaccionas, y aquí no solo interaccionas con los alumnos,
sino tu manera de interaccionar con el código, la manera en la que te vean tu actitud a la hora de resolver problemas con ellos, ¿no? O introducir ciertas temáticas, es que al final puede que tenga un impacto incluso mayor que el aspecto técnico, digamos, de por sí, que al final se lo van a llevar a casa y van a seguir aprendiendo por ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que eso es incluso más importante que el enseñar las habilidades técnicas, ¿no? Es Sí, igual de importante. sí, porque la verdad, las habilidades técnicas se van aprendiendo y no van a aprender las que yo les dé, sino van a aprender siempre, ¿no? Entonces, el que la persona se dé esa confianza, incluso muchos padres me preguntan años después de cómo seguir, cómo ampliar, y porque ellos, ya claro, ese vínculo, ellos, claro, cogen como que yo soy súper profesional. Y bueno, yo digo, no soy súper profesional, no sé de todo, pero es verdad que cuando entran en este mundo tienen la habilidad, ¿no?, de buscar siempre soluciones, ¿no? Alguien te pregunta algo, dices, bueno, eres honesto, no lo sé, no te preocupes, pero yo te voy a dar una solución dentro de un par Es de como, días. espérate, eso, es como, dame 2 días, dame 2 Sí, sí, días. dame 2 días y que yo te la doy. Pasamos ahora contigo, Gemma. Perfecto. Venga, os cuento un poco sobre ella. Gemma es investigadora y artista digital, psicóloga clínica y doctora en creatividad aplicada. Con más de 15 años en el sector de la salud, Gemma combina la práctica clínica con proyectos personales e investigación académica. Lleva su investigación en el Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid, CSIC, y acaba de entrar en el Laboratorio de Cognición Humana y Estudios del Cerebro de la Universidad de Psicología de Monterrey. Gemma dirige proyectos donde combina robótica, salud mental, algoritmos, IA y procesos creativos, con el fin de saber más sobre la línea que une la ciencia con el arte y la ficción. Y toca en orquestas de avatares. Casi nada. ¿Nos cuentas, Gemma, cómo te ha dado a ti alas la tecnología? Muchísimas gracias, Miriam. La verdad es que a mí el conocimiento en general me ha dado alas, pero en concreto en la parte tecnológica es muy importante lo que estaba comentando justo Reme acerca de la confianza. En mi caso concreto, yo llegué a la tecnología a través del arte, bien fabricando instrumentos musicales, sintetizadores, o sea, la parte como más maker de la que estábamos hablando, y bien a nivel individual a través de la pintura digital. Y además utilizando herramientas que en un principio no estaban diseñadas para hacer algo, por así decirlo, bueno, según el consenso social que había en ese momento a nivel técnico. Entonces, yo empecé a utilizar el MS Paint, no sé si, imagino que todos lo recordaremos, era el programa por defecto que venía en el ordenador, y empecé a coger imágenes y empezar a ponerlas unas encima de otras. El primer dibujo vino cuando, bueno, era la cara de Jim Morrison y yo justo de casualidad tenía un trozo de mi cara, la puse y encajaba y de repente estaba a la altura de la nariz, a la altura del todo, y yo, ¡hala! Entonces ese error, porque fue una casualidad, me llevó a empezar a descargarme determinados tipos de formatos y empezar a poner imágenes encima de otras. De repente me di cuenta, y todo esto por un fallo del programa, que a lo mejor poner una imagen formato TIFF con otra JPG o con otra PNG me empezaba a hacer cosas rarísimas el programa, empezaban a cambiarse los colores, o sea, yo de repente tenía ahí como un Photoshop, todo hecho desde el glitch, desde el error completo. Y eso, claro, pues me llevó, empecé a hacer un dibujo al día durante un año entero. Llegué a exponer en galerías de arte, a vender esas obras que yo decía, no me lo puedo creer, pero si estoy haciendo, me daba vergüenza decir, si esto es con el, me decían, esto es con el Photoshop, o que era lo que estaba en ese momento de moda. Y yo, no, es con el Paint. Me decían, ¿cómo haces eso con el Paint? Y yo, pues nada, cada día un poquito, hasta que la herramienta he encontrado cómo adaptar la herramienta a mí, ¿no? Que es muy en la línea de lo que estaba comentando justo, lo que estamos comentando en la sesión y que decía Reme, ¿no? De que no es la tecnología en sí mismo, es encontrar qué te gusta y ya vas encontrando tú la herramienta que te facilita más hacer ese proceso.
Por otro lado, pues lo mismo, estaba haciendo, fui usuaria hay un centro en Madrid que se llama Media Lab Prado, que está muy enfocado en tanto tecnologías de Arduinos, etcétera, y en grupos colaborativos, como lo que comentaba Reme, de ahí te juntabas, te dejaban un espacio y tú empezabas a investigar. Y empecé lo mismo, desde la música, sintetizadores, todo desde la parte artística, hacer una pieza digital, cuando yo toco el piano desde pequeña y siempre decía, no, las herramientas digitales no suenan como, como el piano. Y al final, claro, es que no es lo mismo, pero eso no quiere decir que no sea súper divertido, que no proporcione otro tipo de música de una manera distinta, ¿no? O sea, para mí es como un complemento. Lo que antes a lo mejor hasta que no lo conoces y no empiezas a experimentar, no te vas dando cuenta de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de la herramienta. Y yo creo que eso es súper interesante, súper divertido. Al mismo tiempo, me metí a estudiar la carrera, estaba estudiando la carrera de psicología y empecé a darme cuenta de que determinados tipos de terapias que se estaban haciendo o de formación había determinados colectivos que no tenían acceso a las tecnologías. Entonces ahí empecé a ver, pues lo que yo he aprendido, tanto con el Paint, con las música, con todo, incluso pues con herramientas de vídeo, de grabación, porque es lo mismo, eso es tecnología. Empecé a ver cómo podía integrarlo. Entonces, pues estuve trabajando, por ejemplo, con un colectivo en este caso la patología que se trabajaba era gente que estaba diagnosticada con esquizofrenia y lo que hice fue empezar a meter un vídeo, vino un director de cine, grabamos un vídeo, tengo unos recuerdos preciosos de eso y al mismo tiempo también con niños. Empecé a experimentar con temas de música en movimiento también, con pues distintos tipos de música, distintos tipos de formatos. En vez del Wallman pues me voy a llevar a ver cómo suena, hacer el instrumento nosotros y lo mismo, ¿no? Porque al final eso es eso, o sea, tecnología es toda aquella herramienta que utilizamos, ya sea más digital o ya sea un instrumento, o sea, es una herramienta. En ese tipo de experiencias hice una súper bonita, que era en la laboral de Gijón, me ofrecieron hacer una pequeña experiencia con niños gitanos y tecnologías y dije, a ver qué se me ocurre. Y dije, como yo estaba metida en el tema de la realidad virtual, porque al final una tecnología te lleva a experimentar la otra, dije, voy a ver qué puedo hacer con realidad virtual y lo mismo, al final, confianza y rotura de estereotipos, que es como que ha sido mi cruzada y la relación que existe con la tecnología. Es decir, psicología, tecnología. De repente empezó a hacer ¡fus! Y se empezó a unir todo. Y ahí lo que hice fue una experiencia me acuerdo que a los niños gitanos les conté a través de una experiencia primero en realidad virtual y una especie de relajación la historia de Nikola Tesla y les contaba la historia de cómo inventar una tecnología que pudiera ayudar y que tuviera una parte así social. Bueno, pues ahí lo mismo que dice Reme, que te acaban enseñando a ti, aluciné con los tipos de inventos que hacían las niñas, que los niños que estaban ahí, aluciné. O sea, es que se les ocurría aviones que llevaran medicamentos de un lugar a otro con drones, con tal, y yo decía, mira, para que luego digan, ¿no?, del estereotipo tan grande en ese sentido que se tiene de determinados colectivos y cómo es simplemente porque no se ha dado el espacio, que es un poco lo que hablaba Remy, a la creación, a romper eso, a decir, ¿tú qué quieres en ese sentido? Otra cosa ya es la vida, ¿no? Porque no todo es tan maravilloso y luego pues hay muchas cosas que no... Eso de tú quieres, puedes, pues a veces funciona, a veces no, pero sí que el intento está ahí. ¿No? Y el espacio. Y el espacio. Y la satisfacción personal de ver que eso es posible, ¿no? Entonces, ese es como uno de los talleres que más me ha gustado realizar, la verdad. Lo mismo, trabajé también con otros niños en conceptos eran unos niños que, situación económica muy mala y lo que trabajamos era el tema de la realidad virtual, los olores y las frutas. Y lo mismo, ¿no? Pues veían un limón, le poníamos justo el olor del limón mientras la gafa de realidad virtual, porque veían el limón en gafas de realidad virtual y lo olían porque íbamos al lado con el olorcito así, o sea, haciendo realidad mixta total. Y alucinaban. Y es que es lo mismo, es dar ese espacio para que piensen de qué maneras pueden utilizar esas herramientas y que no le tengan miedo.
¿no? Que se rompa ese miedo de yo no puedo, yo no. Si lo introduces a través del juego y a través de dinámicas en espacios muy seguros de creación donde estás potenciando eso, pues eso me reconozco que compartir esa experiencia a mí también me ha dado alas, porque ver cómo los demás aprenden o cómo me llaman a los años, profe, digo, madre mía, esto para mí es súper gratificante. Ya un poquito más tarde, lo que hice fue entrar en la universidad en un doctorado de creatividad aplicada, que ahí ya pues fue como, ya sí que se metieron todos los puntos juntos, toda la práctica artística que yo hacía en centros culturales por mi cuenta de música, lo llevé y el mundo académico se unió, eran 3 universidades distintas, no sé cuántas facultades las que estaban dentro del proceso, es decir, súper multidisciplinar, inter y intradisciplinario. Y ahí empecé estudiando pues todo el tema de las tecnologías, justo el aprendizaje informal, todas las tecnologías de la información y comunicación, como los tutoriales yo estudiaba, ahora ya pues es obvio, pero cómo los tutoriales influían en el conocimiento y eso no se reflejaba en el currículum académico. Y como ahora, pues no, ahora tú aprendes inglés o aprendes a programar y no necesitas un título que te esté reforzando. Otra cosa es que lo quieras tener y que quieras mezclar todo y ambos mundos, que por supuesto. Pero bueno, en ese caso, de ahí, de las tecnologías y del aprendizaje, me pasé a los entornos virtuales de casualidad de nuevo, porque estaba investigando qué se hacía a nivel artístico en las distintas plataformas, es decir, sin contacto físico cercano, que se estaba haciendo de creación conjunta. Entonces, investigué YouTube, investigué un montón de plataformas y de casualidad un amigo me mandó una orquesta de avatares y me dijo, mira, Gemma, lo que tú haces. Dije, no, hola, esto es más guay todavía. Entonces, les contacté y realicé toda mi investigación sobre la orquesta de avatares. Cosa que sin la tecnología, en este caso, yo no hubiera podido ni contactar ni hacer, porque esta orquesta es gente de Canadá, de Nueva York, el último miembro de gente está en Seúl, es de Suiza, de Noruega, de Alemania, estamos en todo el mundo y en ese caso la tecnología fue el medio por el que pude contactar unos a otros y encontré pues un grupo de frikis que estaban buscando los errores de la plataforma, que dije, va, aquí este es mi sitio. Y empecé pues a investigar un poco con ellos, o sea, de primera como investigadora, a través de un avatar. Hice bueno, me inventé, porque en aquel caso pues estaba un poco saliendo el tema de la etnografía virtual, que es como el estudio antropológico de los entornos virtuales, como las tribus, así, pues de lo virtual. Y me inventé una palabra y todo que era el cibercaso, de estudio de caso, porque mezclé lo mismo, un poco así, y estuve pues investigando todo su proceso creativo. Entonces, estudié su persona, otra vez psicología, todo mezclado, la personalidad, cómo se relacionaban entre ellos, qué hacía que llevaran más de 10 años quedando todos los martes en un entorno virtual y que supieran utilizar la tecnología tan bien, ¿no? También el propio programa vi que estaba diseñado de tal manera que facilitaba ese uso, ¿no? Esa bidireccionalidad, que es lo que a mí me interesa, de cómo afecta la salud mental y cómo está diseñada esa tecnología, porque yo, para poder entender y mezclar esos dos conceptos, ¿no? De qué estoy utilizando, esto cómo funciona, quién tiene la información, cómo está programado, qué tipo de software tiene, cómo puedo interaccionar, qué herramientas de interacción tiene chat, tiene vídeo, cómo funciona, ¿vale? Y luego, ¿qué consecuencias tiene esto en la salud mental de las personas? Entonces, bueno, ahí pues terminé, realicé mi tesis doctoral en el mundo físico y les presenté a todas las personas de la Orquesta de Avatares mi tesis en Second Life, que es la plataforma que yo utilicé. Entonces, ese día me invitaron a unirme como música con ellos y pues desde entonces, 2014-2015 creo que fue, 2015 pues toco en la Orquesta de Avatares con ellos. De ahí me fui a donde estoy ahora, que es el centro bueno, llevo ya 5 años en el Centro de Automática y Robótica, y lo que hice fue una investigación centrada en modelos computacionales de emociones artificiales. Lo mismo, gracias a la tecnología, ¿qué pude hacer? Fusionar pues, muchas de las pasiones que tenía, artes sobre todo, y psicología y tecnología, ¿no? ¿Cómo es esa interacción con el robot y el toque artístico? ¿Qué personalidad quiero en ese sentido darle al robot? Y luego para ver cómo influye esa personalidad a nivel científico, ¿no? Toda esa mezcla así holística. Por mi cuenta hice también una terapia en realidad virtual, que, bueno, terapia será cuando esté validada, de momento es experiencia,
Y lo mismo, fusionando un poco todas esas cosas así en la interacción y la mezcla. O sea, conociendo cómo funciona la tecnología para poder utilizarla de una manera distinta a la que está diseñada. La verdad es que es muy enriquecedor, ¿verdad? Cómo la tecnología se está incorporando al mundo de la salud. Y bueno, la verdad que y cada vez más, ¿no? Se trabajan incluso con mayores, en terapia con mayores, ¿no? También, temas de realidad virtual. Yo he llevado algunos trabajos de TFMs de alumnas súper interesantes de ver cómo influía abuelitos, por ejemplo, y abuelitas que estaban en residencias que no tenían acceso al mar o acceso a recuerdos. Eso era precioso, poder ponerles paisajes, o sea, esto en el caso de que no se podían mover. O sea, está claro que un paseo es maravilloso, pero cuando no puedes, tener una tecnología que de repente te mete inmersivo pues en una playa, en tu pueblo, ¿no? Que estaban alucinando y al mismo tiempo me acuerdo que la alumna les ponía un poco de aire o le ponían los pies en agua para que fueran más inmersivos. Y ese choque que te rompe ahí es brutal. También hay un robot muy específico que no me acuerdo ahora cómo se llamaba para personas mayores también, incluso para terapia, que no se sientan solos y tal. Y que es que, vamos, es todo un mundo lo que se está abriendo en el mundo de la salud. A mí me preguntan muchos padres, Gema, ¿qué herramientas de diseño? Sobre todo, ahora las niñas bueno, yo lo tengo también en casa, ¿no? El diseño y Miriam también, que también ilustra, bueno, ¿cómo le podemos decir? Miriam, que eres ilustradora. Yo no sé cómo me llaman. Buscavidas, somos buscavidas y desarrollamos nuestras pasiones. Bueno, alguna herramienta también que le podamos decir, incluso, y ya de paso yo la puedo recomendar, ¿no? Cuando me preguntan, porque muchos me dicen, no, es que el tal, dije, no, hay herramientas mucho más sencillas. Por ejemplo, tú has hablado básico de todo, de Windows, que es Paint. Exacto. Yo soy de básicos, o sea, yo ahora mismo estoy utilizando en el móvil, por ejemplo, para hacer cosas, el editor de notas. El editor de notas tiene una opción de pintar y pinta con él. Es decir, yo iría primero iría a lo más básico para familiarizarme. Utilizaría un editor de notas, un Paint, o sea, yo seguiría yendo a los programas por defecto que vienen, empezaría por ahí y luego ya sí que me quiero pasar a por ejemplo, un Blender para temas de diseño 3D, está muy bien, pero sí que es verdad que si llegas de primero al Blender, te puedes, o sea, a ver, a lo mejor lo tienes muy fácil, pero a lo mejor puedes decir, uff, qué difícil es. O un Unity. Hay cosas de Unity para desarrollo de entornos virtuales que a lo mejor sí que es verdad que el Unity te permite algunas cosas muy fácil porque te permite coger de bibliotecas y empiezas a experimentar. O sea, yo iría a un programa primero que no tuviera muchas opciones, que fuera muy básico y me estudiaría todas las funciones del programa. También lo que haces así es como que minimizas la fricción, ¿no? Es como que en vez de ir ya del tirón al más difícil, es como la fricción la vas como limando y de repente cuando ya llegas luego a Unity es como, vale, ya... Sí, porque además todos los jóvenes no aprenden al mismo ritmo, con lo cual Claro. para unos puede ser un hándicap y para otros pues puede ser, dice, jolín, me interesa, voy a aprenderlo. Entonces, pues ahí rompes un poco también eso. Y luego también yo creo que, y yo la pregunta que te voy a hacer es referente a eso, porque es como, o sea, en todo proceso creativo, vale, tienes que aprender la herramienta, pero luego también te tienes que conocer a ti mismo, tu manera de trabajar. Entonces hay tanto, por un lado, aprender la técnica, pero por otro, cómo trabajo, ¿no? Es un poco, y eso no se puede acelerar. No hay un shortcut, no hay un camino corto de llegar ahí. Entonces, a mí me gustaría, Gema, que me contaras un poco más sobre tu proceso de creación. Porque por lo que nos cuentas, parece que tu trabajo siempre tiene como dos caras, ¿vale? Una primera cara mucho más científica, de investigación y análisis, pero también supongo que influye bastante tu parte artística y eso que hablas, ¿no? Entonces, ¿nos cuentas un poco cómo te enfrentas a los proyectos? Por ejemplo, ¿tienes días de investigación y otros días más artísticos? ¿O todo te viene junto? Depende. Es que depende, porque hay veces que sí que empiezo, o sea, yo primero empiezo
sea, por ejemplo, tengo ganas de, mira, empiezo por la parte, a ver, hay cosas que empiezo por la parte creativa, es como, ¿de qué tengo ganas? Entonces, yo tengo ganas, por ejemplo, de hacer, un proyecto que tengo es de poesía sonora. Entonces, yo empiezo a ver qué herramientas sencillas hay. Pero yo quiero hacer poesía y quiero algo que poder distorsionarme la voz, por ejemplo. Entonces, pues ahora estoy utilizando el Audacity, que es de los más sencillos, 4 efectos, lo mismo. Pero empiezo con lo creativo y yo empiezo con el error. Yo me voy siempre a lo creativo y a la parte tecnológica voy descubriendo cómo funcionan las cosas utilizando todo. Desde una parte un poco, es que, bueno, en realidad voy a decir creativa, pero es que en realidad la mezclo porque voy viendo cómo funciona cada apartadito Claro. y eso es técnica pura y dura. Claro. Entonces, es una mezcla, es una mezcla. Lo mismo que la parte un poco como de la salud. Es como yo las partes de la salud, o sea, yo todas las cosas de terapia, nunca la herramienta sustituye al terapeuta, nunca. Siempre para mí es un complemento más que me da un conocimiento de cómo interaccionar o de cómo añadir. Entonces, cojo ambas partes. O sea, primero conozco, por así decirlo, cuál es el entorno, quiero saber cómo funciona la herramienta que estoy utilizando y o sea, si es creativo me voy más, pero si estoy en un tema de salud, tengo muy claro cuál es mi marco. O sea, tengo muy claro qué límites no voy a pasar independientemente de la herramienta, ¿no? Que es un poco lo hay determinados tipos de robots que yo digo, no, yo no quiero utilizar esta herramienta es la compañía que la utiliza se está quedando todos los datos, no hay privacidad, ¿cómo voy a dar yo esta herramienta a un anciano o a un niño? Porque un anciano dices, bueno, pero o sea, ya me parece mal, pero un niño, no. Entonces es como que lo mezclo. Mezclo cómo poder sacar lo mejor de nivel creativo en función de qué es lo que está haciendo esa herramienta. ¿Y cómo aplicas la tecnología con los adultos? Porque, claro, para ellos es un mundo, a muchos les cuesta incluso utilizar un móvil táctil, ¿no? ¿Cómo tú llegas a explicarles a ellos que eso es para terapia, no, a ver, terapia no, que no te va a sustituir Claro. no va a sustituir al terapeuta, pero sí es verdad que es difícil para ellos tú meter en tu consulta o en la terapia un elemento tecnológico. ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, es que que todavía no es terapia, que es una experiencia en realidad virtual, tú no tienes que hacer nada. O sea, yo tengo dos opciones, o bien tú empiezas a hacer cosas, o bien tú primero recibes. En la experiencia en realidad virtual, tú recibes un poco y tú construyes a partir de eso que estás recibiendo, pero no tienes que hacer nada, solo disfrutas la experiencia. Uh-huh. Entonces, ahí también está muy enfocado en lo creativo. Pero en la parte más así de salud, es que yo, por ejemplo, un robot no lo pongo hasta que está validadísimo y tengo claro. Y no vale, y para mí no todas las tecnologías valen para todo el mundo. O sea, para mí es individuo por individuo ver qué tipo. A ti este robot, ¿qué es lo que tú... O sea, yo voy a la necesidad. Es alguien que está solo, que no tiene a nadie, que no tiene tal, vale, pero yo no voy a hacer un robot que te aísle más todavía. Yeah. Entonces, le explico un poco también esa interacción y siempre es un complemento. Qué bien. ¿Has tenido una aceptación, por lo general la aceptación es buena? ¿O? Sí, la aceptación es buena. O sea, sí que es verdad que reconozco que la experiencia está virtual, primero la he probado en artistas, porque están muy abiertos a la experiencia. Entonces, los artistas son mi... Los betas. Necesito betas. Sí. Primero voy al público general y luego ya veo dónde puede ir, en qué cosa específicamente. Eres un ejemplo de creatividad, música, arte. Es el mundo de la fusión. Muy bien, Helen, qué bien. La parte humana, a mí lo que más me alucina es lo de la parte humana. Una pasada. ¿Nos pasamos a ti, Miriam? Venga, va. Vamos. Vale. Os voy a contar un poco sobre ella. Miriam es profesora de programación y desarrolladora de software. A raíz de su reciente maternidad, está dedicada fundamentalmente a hacer los ordenadores más accesibles, amigables y fáciles de entender para los más pequeños, despertando su curiosidad por el mundo de la tecnología. Su serie de libros, Cerus y Ona, está diseñada para que aprender de ordenadores sea divertido y motivador, tanto para niños como para madres,
padres y docentes. ¿Nos cuentas tú por qué la tecnología te ha dado alas? Muchas gracias, Gemma. A ver, os voy a contar mi historia. Porque, a ver, ya os adelanto que a mí esto de la tecnología y el trabajar con ordenadores no es una cosa que me haya apasionado desde siempre, ¿vale? Cuando era pequeña, mi padre siempre quiso que me dedicara a la informática y él solía decir, Miriam, es el futuro, es el futuro. Pero yo no escuché. Ahora hoy sabemos que él tenía razón y que, pues, en fin, que yo pensaba que los ordenadores eran grises y aburridos. Yo los usaba como consumidora, ¿no? Podríamos decir, pero no como creadora. Así que fui a la universidad y estudié arquitectura. Y fue solo alrededor de los 30 cuando empecé a interesarme por el mundo de la tecnología y aprendí a programar a través de cursos online. Me quedé en casa 6 meses y desde por la mañana hasta por la noche aprendí a programar. Y para mí fue un descubrimiento, porque el ver que trabajar con ordenadores podía ser algo divertido, podía estar lleno de creatividad, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y además me ofrecía como una manera genial de ayudar a otras personas. Y para mí fue aquello como, ¡buah! ¿Cómo no me he enterado hasta los 30 de esto? Así que bueno, desde entonces he trabajado en varios países europeos como programadora y profesora de programación. Y con mis clases he ayudado a cientos de personas a cambiar de profesión como lo hice yo. Y descubrí que a mí eso de enseñar que a mí me gustaba. Hace 3 años me quedé embarazada y cuando tuve a mi hijo estaba claro. Empecé a pensar cómo quería introducirle en el mundo de los ordenadores y sobre todo cómo podía acercar algunos de los elementos que usaba en mis clases de programación y ayudar a otras personas a hablar de tecnología con sus niños y niñas. Así que una noche, junto a mi marido, que es programador de videojuegos, un poco tarde, porque nuestro bebé no dormía mucho, que se dice, empezamos a decir, oye, ¿y si le leyéramos historias que suceden dentro de un ordenador? Sobre cómo hacen matemáticas, o cómo dibujan imágenes, o cómo funciona Internet. Y si las cuentan un 0 y un 1, podrían vivir en el mundo binario. Y fue como una detrás de otra. Fue, vamos, yo creo que en 5 minutos lo teníamos. Y así es como nacieron Ceros y Ona, un 0 y un 1, protagonistas de una serie de libros ilustrados que viven dentro de vuestros ordenadores. Y es a ellos a los que ahora dedico la mayor parte de mi tiempo. Y por lo que podríais decir que saber de tecnología me ha dado alas. Y es que, bueno, con Ceros y Ona normalmente digo que tengo la suerte de poner en práctica lo que he aprendido durante los últimos 20 años de mi vida, de una manera también interdisciplinar, como estábamos hablando antes. Y en mi caso ha sido la arquitectura, la programación y la enseñanza. Y poner todos los tres juntos. Y aquí viene la parte importante. Y es que si me preguntarais qué fue lo que me dio la mayor confianza, y otra vez confianza, para lanzarme con el proyecto, fueron mis habilidades técnicas y saber programar. Y es que, y ahora me decís vosotras si lo vivís de una manera similar, pero cuando te enfrentas a este tipo de proyectos y sabes que puedes construir tu propia web, la tienda online, gestionar los dominios, el email, customizar las plantillas Liquid en Shopify, hacer los estilos, hacer el HTML, diseñar toda la web, cuando sabes que no solo eres capaz de hacer todo eso, pero de construir cualquier idea que esté por venir, es que eso te da mucho poder, te da mucho poder. Y en mi caso creo que también, ¿por qué digo lo del poder? Porque también como que te da el espacio mental que necesitas para centrarte en la parte creativa que hablabais antes, ¿no? Para centrarte, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer historias, yo quiero hacer ilustraciones, yo quiero contar aventuras, yo quiero hacer libros, ¿no? Vale, es como, puedes poner todo tu foco ahí, toda tu atención ahí, porque la parte técnica como que esto lo sé hacer, ¿no? Y es por eso por lo que ahora con Ceros y Ona normalmente digo que saber de ordenadores es un superpoder y que nuestros niños y niñas tienen que saber que entender cómo funciona la tecnología que nos rodea
les ayudará a soñar y a construir su propio mundo de cualquier forma que ellos elijan. No solo, no estamos hablando de que se conviertan todos en programadores y dejemos las otras industrias de lado. Y por eso creo que es nuestra responsabilidad, y es un poco lo que vamos a hablar aquí también en Mariposas Digitales, de cómo es nuestra responsabilidad como madres, Ujú. padres y educadores, ayudarles a que vean el mundo de los ordenadores como algo divertido, como algo lleno de oportunidades, lleno de aventuras que están ahí deseando de ser descubiertas, ¿no? Y si lo conseguimos, pues conseguiremos que muchos de ellos se vean a sí mismos como los creadores de nuestro futuro digital. Y eso es muy emocionante. Ahí hay mucho que hacer. Bueno, nos has dicho que eres madre, ¿no? Tu hijo tiene 3 años. La verdad es que ¿tus cuentos están dirigidos para niños de qué edad? ¿Para la misma edad de tu hijo o puede bueno, o un adolescente no? Porque en definitiva aprender de ordenadores como tú utilizas, he visto tus libros y utilizas un lenguaje sencillo y muchos jóvenes, yo estoy convencida de que no saben lo que es una placa ni cómo funciona un ordenador por dentro, ¿no? Porque hablamos de nativos digitales, pero yo lo pondría entre comillas, ¿no? Nativos digitales, ¿no? ¿Para quién va dirigido? ¿Importa mucho la edad o no? O tal, ¿no? A ver, yo la visión que tenía al principio del proyecto, ¿vale? Con lo que yo me senté cuando empecé a trabajar en ello, era lo que yo quería conseguir era padres y madres leyendo libros de tecnología y hablando de tecnología con sus niños antes de dormir. Eso era lo que yo pensaba. Entonces, para mí, tanto el aspecto educativo del proyecto, que también lo tiene, pasó a ser secundario. Porque yo estoy contigo en que lo que hay que hacer, Re me lo comentaba antes, lo que hay que hacer es encontrar aquello que le emociona al niño. Y entonces a los niños les emocionan las historias y a los niños les emocionan leer las historias contigo, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros mostramos como madres, padres, una ilusión, un entusiasmo por el mundo de la tecnología, lo llevamos a ese momento antes de dormir y el niño se va a dormir como con esas imágenes y tal, yo creo que ahí es donde la magia sucede, ¿vale? Inicialmente. Con lo que me comentas de a qué edad va dirigido, es que ahí he tenido muchas sorpresas, porque tengo desde niños muy pequeños, de 3 años, que les gustan mucho las ilustraciones, que buscan hacer ilusión y ven dónde está en el bolsillo rojo, porque hay como una historia de dónde está Wally y tal. Y luego tengo niños de 6, 7, 8 años, que es cuando empiezan a leerlos ellos mismos. Y entonces una chica, por ejemplo, ayer una madre me mandó una imagen que su niña acababa de leer por primera vez ceros y una ella misma y se había Qué enterado bien. de que eran, pero mamá, que son ceros y unos, esos ceros y unos. ¿Cómo Y es para mí eso? fue como, y para mí fue como buah, yo ese momento no lo había diseñado, ¿no? Yo había diseñado esa parte que os cuento de el padre y la madre leyendo en la... Luego hay muchos profesores que han venido a mí y me han dicho, oye, Miriam, vamos a usarlo en clase, vamos a usarlo como iniciación y también desde niños muy pequeños hasta niños muy grandes. Pero ¿qué sucede? Que con el tema de, como yo muestro mucho sobre mi proceso de creación y como el work in progress, ¿no? Tengo Ujú. muchísimos adolescentes que se sienten atraídos porque también les gusta dibujar o porque también quieren crear su propio cuento. Entonces, por la parte creativa también. Y luego, en una conferencia en la que estuve en febrero, antes de que todo esto sucediera, pues tuve una sesión de firma de libros, ¿vale? Entonces di una charla y luego pues estaba allí en el hall con un stand. Y entonces yo normalmente a la gente que venía, ¿no? Le preguntaba, oye, ¿me dices el nombre del niño? ¿Me dices el nombre de la niña? ¿No? Hasta que ya un par me dijeron, que no hay niño ni hay niña, que no me firmes el libro, que simplemente pongo una tarjetita y lo querían para ellos, ¿no? Entonces es lo que tú dices, que yo creo que, no sé, a mí también es que yo compro libros de niños para mí. Claro. Entonces yo creo que es que un libro de niños bonito es que no tiene edad, que todos dentro, que todos llevamos niños dentro, ¿no?
Qué Sí, bonito. la verdad que sí. Pero no solamente es una lectura, ¿no? Lo que hay con tus libros, también hay una serie de actividades que tú también acompañas con estos libros, ¿no? Cuéntanos todo ese proceso de creación, ¿no? Un poco, así, para que podamos, y el objetivo, ¿no? Porque tu lectura va acompañada con actividades o las actividades van aparte o cómo. Yo, a ver, como lo veo es que yo estoy intentando entrar de maneras muy distintas en el mundo de la tecnología. Entonces, para mí es muy importante los libros y las historias como un punto de entrada. Para mí es muy importante el tema de la ilustración como un punto de entrada. El Ujú, punto de la música, porque el último libro viene con música y hemos usado código para componer parte de la música y ahora esta semana acabo de publicar un tutorial que los padres y las madres pueden hacer en casa para tocar las primeras líneas de código juntos, ¿no? Que para mí era como yo pienso en esos momentos, ¿no? En esos hitos que ujú, tienes en toda tu infancia, ¿no? Y intento como recrearlos o de alguna manera como poner una semillita que pueda germinar, ¿no? Y convertirse en esos hitos dentro del niño ujú. o de la niña. Y, y entonces, como parte de eso, hay juegos también, y es la serie del ABC de los ordenadores. Entonces, es como parte del juego, también lo comentaba Gemma antes, ¿no? En esos, intentar como crear esos espacios y esas actividades de manera que el niño o la niña no sepa ni siquiera que está aprendiendo de tecnología, sino que está jugando, que está leyendo una historia, que está como esta niña que os comento, Elizabeth, ¿no? Que te decía, pero que son ceros y unos, jolín, lleva 3 años con el libro, 2 años con el libro y se acaba de enterar que es ceros y unos, ¿no? Pero pensar que ella tiene la imagen de que porque todas las historias suceden dentro de un ordenador, ¿no? Y para mí los ordenadores, he dicho, eran grises y aburridos, ¿no? Y para mí era como la generación que viene no puede volver a decir que los ordenadores son grises y aburridos. Para mí era como, ese es mi trabajo. Si yo consigo que la nueva generación no tenga en la cabeza que los ordenadores son cajas cerradas y no saber lo que sucede dentro, yo es como, ¿cómo reescribo esa parte de la historia? Ujú. Para mí eso era lo más importante. Qué bonito, Qué de bonito, verdad, Jo. de Yo tengo verdad una que sí. pregunta también. A ver, pregunta. Son dos en realidad A juntas. ver, Es más, porque me parecía súper interesante para, yo qué sé, la gente que nos vea, ¿no? Y que diga, ¿cómo puedo empezar en ese ¿Cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo? A lo mejor ya, no siendo más, porque siendo más peque, yo creo que lo tenemos más accesible, ¿no? Pero para ese padre, ese madre o ese educador, ¿no? Que diga, yo quiero formarme en esto, que estoy, pues, yo qué sé, como que me apetece ese acercamiento, ¿no? Y era un poco más, sí, dos cosas. Una, en tu caso concreto, ¿con qué lenguaje concreto de programación empezaste? Y luego en otro, si consideráis en ese sentido, ¿no? Si como que es necesario utilizar, aparte ya, un lenguaje concreto que sea como más sólido, más grande, ¿no? Que digas, pues Java o yo qué sé, o decir, bueno, puedo empezar con algo de Python pequeñito, sabiendo también las limitaciones en este sentido que Python tiene. a ver, me encanta esta pregunta. Ah, mm, es que, a ver por dónde empiezo, tengo mucho que decir, pero voy a contar cómo lo hice yo, ¿vale? Primero. Y de ahí seguimos. Yo creo que el enfoque es muy similar a cómo lo hace Reme con los niños, lo que decía Reme de los niños. Es como, ¿qué le interesa al niño? ¿No? Entonces, yo creo que la tecnología está en todas partes. Y yo no empezaría por la tecnología en sí, sobre todo si te quieres dedicar a ella a nivel profesional, sino yo pensaría, ¿qué industria, qué es lo que te motiva? Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí lo de construir páginas web y construir un producto en una industria en la que yo quería trabajar, en mi caso era educación, mm, a mí fue lo que me motivó. Entonces ya luego encuentras la herramienta. Tú también lo comentabas antes, Gemma, es como tú tienes algo en la cabeza, ¿vale? Y la tecnología es una ayuda. La tecnología es como tu aliada en este viaje, de alguna manera. Entonces, os voy a decir cómo decidí yo el lenguaje de programación. Yo fui a Google, vivíamos en Frankfurt en aquel momento, y yo quiero un trabajo en 6 meses. ¿Qué lenguaje de programación es el que más se está pidiendo en estos momentos? En Frankfurt am Main, en la zona de Frankfurt am Main. Y entonces salió PHP. Ujú. Salió PHP y ¿qué hizo Miriam?
Miriam fue a internet, se buscó todos los cursos online que había de PHP y me los hice todos. Yo me compré la Biblia. Y ahí depende de qué tipo de. Pero yo necesitaba vídeos, entonces para mí fue o sea, conocer Treehouse, teamtreehouse.com, para mí fue como. Entonces yo hice principalmente Treehouse, Code School y Codecademy. Os hablo que esto fue el 2012. Sí. Que ahora lo está haciendo mucha gente, pero en el Pero antes 2012, no. en el Antes 2012, yo Antes no. cuando no me acuerdo esa noche que le dije a José, venga, vamos a llamar a mis padres y les voy a decir que voy a dejar arquitectura, porque claro, es que no lo estaba haciendo nadie. Y luego salió muy bien, o sea, luego a los 6 meses yo mandé un currículum que fue como. José, mi marido, fue el que me dijo, Miriam, mándalo, y le digo, pero ¿quién me va a contratar? Lo que hablábamos antes de los títulos y tal, ¿quién me va a contratar? Y fue como, nada, me llamaron al siguiente día, tuve la entrevista fue todo de cómo has aprendido a programar, y yo, como aquello me encantaba, pues ya está, y nada, y ahí empezó todo. Fue muy, 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 muy rápido, Y luego lo que me cuentas de si hace falta un programa más sólido, Mira, yo, sinceramente, yo ahora mismo, si tú quieres hacer desarrollo web, yo iría con React y con JavaScript, GraphQL, porque al final son modas. Y yo muchas veces, esto también es importante. Yo, cuando daba clases de programación, el curso que daba eran 2 meses. Y en 2 meses, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los estudiantes allí iban como de no saber nada les preparamos y les ayudamos a encontrar trabajo, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que durante las 2, 3 primeras semanas que yo era la coordinadora del curso, de esa parte, yo hacía mucho de te enseño un poco de algo y salimos. Te enseño un poco de otra cosa y salimos. Te enseño otra y salimos. Y muchos de ellos me decían, ¿qué estamos haciendo, Miriam? Es que no me da tiempo de aprendérmelo. Le digo, claro, es que lo que estamos haciendo es que estás aprendiendo un mindset, una manera de pensar. No estás aprendiendo Python, o no estás aprendiendo Java, o no estás aprendiendo jQuery, era con jQuery. Yo le decía, quiero que entres, cojas lo que necesites y te salgas. Y eso hasta que no caló, claro, luego a los 2 meses, y ahora como, ahora entiendo, Miriam, lo que me estabas contando. Yo, claro, es que es una manera de trabajar distinta, muy distinta a todo lo que nos han enseñado desde la escuela hasta la universidad, en el que tienes que ser como muy ágil, ¿no? Qué bien, sí, es un poco todo eso, ¿no?, que estamos comentando todo el rato de cuál es la finalidad, vale, cuál es la herramienta que necesito, ¿no? Que sí que es verdad que luego hay excepciones, por supuesto, ¿no? O sea, luego pues, sabes que, por ejemplo, determinados análisis científicos de no sé qué, tienes que saber esta herramienta. Y si no tienes un previo conocimiento, no de la herramienta, sino de, por ejemplo, en psicología, cómo son las personas, ¿no? Que ahora hay mucho data scientist que está como muy así en boga, y es como que a veces te vas a la herramienta data scientist y no sabes cómo funcionan las personas. Entonces, estás utilizando una herramienta de una manera que dices, no, así no. O es a la vez o tienes que tener un conocimiento de eso que estamos hablando. Lo mismo, ¿no? Lo que dices tú, Miriam, de ese imaginario que yo creo que es el que creas con los libros, que es que eso no es, por así decirlo, eso es lo pre-tecnología, yo diría, por así decirlo. Y eso es muy de tierra, ¿no? De lo que también antes decía Reme, de cómo bajarlo a tierra. De cómo empezar por la tierra en ese sentido. Y de emociones, yo creo también. Es mucho de emociones también. Y yo a veces lo hablo con José, le digo, es que hay una diferencia tan grande cuando trabajas con gente en un producto que realmente lo vive, a cuando no. Y yo sueño con un mundo digital que ahora mismo hay muchos ejemplos en los que se ve que no hay eso, ¿no? Yo sueño con un mundo digital en el que detrás de esos productos que nos hacen la vida más fácil hay gente
apasionada por lo humano, ¿no? Apasionada por las personas. Justo, por el entorno, ¿no? Que muchas veces es como no sabemos la herramienta, pero no sabemos, eso tiene un efecto negativo en la Tierra, entonces por eso es esa como, me encanta la unión de diferentes de personas, todas motivadas, cada una con su motivación y la tecnología en el medio, ¿no? Como de, vale, ¿cómo llegamos a esto ahora? Sí, porque también así como que se acorta la brecha que existe entre la gente que lo construye y la gente que lo piensa. Justo. Es como cuanto más cerca estén las personas que construyen y las personas que piensan, diseñan y todos ahí juntos, mejor. Justo. Qué bonito. Bueno, con la historia de Miriam cerramos el episodio de hoy. Gracias por estar aquí, por escucharnos y por acompañarnos en este camino mariposas digitales que empiezan a volar. Si te apetece compartir tus ideas con nosotros, visita nuestra página web mariposasdigitales.es o escríbenos a hola@mariposasdigitales.es. Nos encantará leerte. Para saber más de Reme, puedes visitar su web remediosfernandez.com o su cuenta de Twitter @remediosfdez. Para saber más de Gema, visita su web metaverse42.com o su cuenta de Twitter @gemafdmartin. Si quieres saber más sobre Miriam y Cerus Iona, visita su web cerusiona.es o su cuenta de Twitter @miriamtocino. Para estar al tanto de nuestras charlas, no olvides suscribirte al canal de Mariposas Digitales. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, mariposas. Adiós, Adiós, mariposas.